Cuando su amado partió sabiendo que ella estaba embarazada, lo peor no fue que se marchara. Lo peor fue que se marchó feliz. Besó su vientre, le susurró, «Papá volverá pronto al bebé que aún no había nacido», y se fue silbando. Como un hombre que va al mercado, no como alguien que estaba abandonando a su familia para siempre. Nasha dio a luz sola, crió a su hijo sola, y explicó durante 6 años por qué papá se había retrasado. Hasta el día en que los dioses, viendo su dolor infinito, intervinieron de forma cruel para mostrarle lo ingenua que había sido al creer cuando él dijo que volvería, porque la verdad era mucho peor. En las vastas tierras del oeste mexicano, donde el sol pintaba cada amanecer con promesas de oro y sangre, un joven colono llamado Luca Ortega vagaba por senderos que pocos se atrevían a pisar. Español de cuna, pero mexicano de corazón. Había aprendido que la supervivencia no dependía del color de la piel, sino de la astucia y la capacidad de adaptación. Esa mañana fatal, los comerciantes de armas con quienes viajaba decidieron que un hombre honesto era demasiado peligroso para sus negocios sucios. Lo traicionaron con la frialdad de quien mata una mosca, dejándolo desangrándose bajo el sol implacable, sin agua, sin esperanza, con apenas la ropa rasgada que llevaba puesta. Fue entonces cuando los guerreros apache lo encontraron. La mayoría quería dejarlo morir. Un forastero menos era un problema menos. Pero una joven mujer de apenas 20 años, con ojos negros como la noche estrellada, y una presencia que silenciaba hasta a los ancianos más tercos, se acercó al moribundo. Su nombre era Nasha, búho, en su lengua. Y como los búhos, veía lo que otros no podían ver. Quien no reconoce a un hombre caído no entiende lo que significa tener alma, declaró, desafiando con su mirada a cualquiera que osara contradecirla. Los guerreros murmuraron entre sí. Nasha era respetada no solo por su belleza, sino por su sabiduría precoz y su habilidad para curar heridas que otros daban por perdidas. Si ella creía que valía la pena salvar al extranjero, quizás tenía razones que ellos no comprendían. Luca despertó 3 días después en una tienda que olía a hierbas medicinales y humo sagrado. Lo primero que vio fueron esos ojos oscuros observándolo con una mezcla de curiosidad y precaución. ¿Puedes hablar?, preguntó ella en un español quebrado pero comprensible. Sí, gracias, murmuró él, intentando incorporarse. No te muevas todavía, perdiste mucha sangre. Durante las semanas que siguieron, mientras su cuerpo sanaba, Luca experimentó algo que jamás había sentido. Pertenencia verdadera. No la pertenencia forzada de las colonias, donde los hombres se agrupaban por necesidad y miedo, sino algo más profundo, más auténtico. Aprendió que los apache no eran los salvajes sanguinarios que describían en las colonias. Eran un pueblo con códigos de honor más estrictos que muchos civilizados, con rituales que conectaban el alma con la tierra, con una comprensión de la vida y la muerte que los europeos habían perdido en sus ciudades de piedra. Nasha se convirtió en su maestra. Le enseñó las palabras apache, los gestos sagrados, el significado de cada planta, cada estrella, cada viento que susurraba secretos a quien sabía escuchar. «¿Por qué me salvaste?», le preguntó una noche, mientras compartían el fuego con otros miembros de la tribu. «Los búhos no salvamos por obligación», respondió ella, sin apartar la vista de las llamas. «Salvamos porque reconocemos algo familiar en lo que otros ven como extraño». «¿Y qué reconociste en mí?». Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que habían comenzado a hablar. Un alma perdida buscando su hogar. En reciprocidad, Luca compartió sus conocimientos de hombre educado. Enseñó técnicas de construcción que hicieron más resistentes sus refugios, métodos de purificación de agua que salvaron vidas durante una época de escasez, y algo quizás más valioso, la capacidad de leer las intenciones de los comerciantes blancos que ocasionalmente se acercaban a sus territorios. Cuando un hombre blanco sonríe demasiado y habla de amistad antes de mencionar negocios, les explicaba, es porque planea engañarte. Sus advertencias les evitaron más de una trampa mortal. Los meses se convirtieron en estaciones. Las estaciones se convirtieron en años. Luca dejó de pensar en regresar a las colonias.
¿Para qué? Aquí había encontrado no solo un lugar donde vivir, sino una razón para estar vivo. Y Nasha se había convertido en el centro de su universo. No fue un enamoramiento súbito y dramático, como los que cantaban los trovadores en las plazas españolas. Fue algo que creció lentamente, como las plantas del desierto que echan raíces profundas antes de mostrar su belleza al mundo. Ella lo ayudaba a preparar medicinas, y sus manos se rozaban al alcanzar la misma hierba. Él le enseñaba palabras en español, y se perdía en la forma en que sus labios formaban sonidos que su lengua nativa no conocía. Caminaban juntos hasta el río al atardecer, oficialmente para buscar agua, pero ambos sabían que era solo una excusa para estar a solas. Una noche, durante la ceremonia de la luna llena, Nasha se acercó a él con una corona de flores silvestres en las manos. «En nuestra tradición», le explicó, con una timidez inusual en alguien tan segura de sí misma. Cuando una mujer le ofrece una corona de flores a un hombre bajo la luna llena, está diciéndole que ha elegido caminar a su lado por el resto de su vida. Luca sintió que el corazón se le detenía y luego comenzaba a latir con una fuerza que nunca antes había experimentado. ¿Y si el hombre no es de tu pueblo? El corazón no conoce fronteras, Luca, solo conoce verdad. Él tomó la corona con manos temblorosas y se la colocó en la cabeza. En ese momento, bajo las estrellas que habían visto nacer y morir civilizaciones enteras, se convirtieron en marido y mujer según las leyes más antiguas del mundo, las del amor verdadero. Vivieron como una sola alma en dos cuerpos. Nasha le enseñó los secretos más íntimos de su cultura, las canciones que solo se cantaban entre esposos, los rituales de sanación que se transmitían únicamente de mujer a mujer, y ahora, por primera vez, también a él, los lugares sagrados donde solo los elegidos podían pisar. Luca, a su vez, le abrió las puertas de un mundo más amplio. Les hablaba de las grandes ciudades que había conocido, de los océanos que se extendían más allá del horizonte, de las ideas y filosofías que bullían en las mentes de los hombres de letras. Pero siempre terminaba diciéndole lo mismo. Todo eso no es nada comparado con lo que tengo aquí, contigo. Y era verdad. Por primera vez en su vida, Luca Ortega se sentía completo. Fue durante el tercer año de su vida juntos, cuando Nasha le anunció la noticia que cambiaría todo para siempre. Una mañana, mientras él tallaba una cuna de madera, había desarrollado una habilidad sorprendente para la carpintería, ella se acercó por detrás y puso sus manos sobre las de él, deteniéndolo. Luca. Algo en su voz hizo que él dejara las herramientas de inmediato y se volteara para mirarla. ¿Qué sucede? Nasha tomó sus manos y las colocó suavemente sobre su vientre a un plano. Hay un nuevo corazón creciendo aquí dentro. Nuestro hijo viene en camino. El mundo se detuvo. El viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. Incluso el sol pareció suspender su curso por el cielo. Luego, todo se llenó de una alegría tan intensa que Luca creyó que iba a explotar. La alzó en sus brazos y la hizo girar, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras ella reía también, contagiada por su felicidad desbordante. «Un hijo», gritó para que toda la aldea lo escuchara. «Nasha me va a dar un hijo». Los miembros de la tribu salieron de sus tiendas sonriendo. Los niños corrieron hacia ellos. Las mujeres mayores asintieron con aprobación. Los hombres golpearon a Luca en la espalda con esa camaradería silenciosa que trasciende las palabras. Esa noche hubo celebración, comida, música, danzas que duraron hasta el amanecer. Luca nunca se había sentido tan parte de algo, tan aceptado, tan en casa. Pero como suele suceder con la felicidad perfecta, las fuerzas del destino ya conspiraban para ponerla a prueba. Los siguientes meses fueron los más felices en la vida de Luca Ortega y Nasha. Él se había convertido en el esposo más atento que se pudiera imaginar. Anticipaba cada necesidad de ella, la cuidaba como si fuera un tesoro frágil. Hablaba con el bebé a través de su vientre cada noche antes de dormir. «¿Cómo sabes que me está escuchando?», le preguntaba Nasha, divertida, mientras él apoyaba la oreja contra su vientre redondeado.
porque se mueve cuando le hablo. Mira. Y efectivamente, como si el bebé reconociera la voz de su padre, daba pequeñas pataditas que hacían sonreír a ambos padres. Habían decidido que si era niño se llamaría Taú, que significaba valoroso en apache. Si era niña, Ayana, flor eterna. Pero secretamente, ambos esperaban un niño, alguien que pudiera crecer siendo puente entre dos mundos, como su padre. Luca había comenzado a construir una casa más grande, con sus propias manos, piedra por piedra. Quería que su hijo tuviera el mejor hogar posible, un lugar donde pudiera crecer seguro y feliz. Pero una mañana de octubre, cuando Nasha estaba en su 7º mes de embarazo, Luca despertó con una sensación extraña en el pecho. Una opresión que no podía explicar, como si algo malo se acercara con el viento del este. Se levantó antes del amanecer y salió de la tienda. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Ni siquiera los pájaros cantaban. Fue entonces cuando vio al jinete en la distancia. Un hombre a caballo, vestido con ropas de colono, avanzaba lentamente hacia la aldea. Llevaba una bandera blanca atada a un palo, señal de que venía en paz, pero algo en su postura, en la forma deliberada con que se acercaba, puso todos los instintos de supervivencia de Luca en alerta máxima. Los guerreros apache también lo habían visto. Ya se estaban posicionando estratégicamente, con sus armas listas pero ocultas. Habían aprendido, a través de amargas experiencias, que los hombres blancos que llegaban en paz a menudo traían la guerra oculta en sus alforjas. El jinete se detuvo a una distancia respetuosa de la aldea y gritó en español: «Busco a Luca Ortega. Traigo un mensaje urgente». Luca sintió que la sangre se le helaba en las venas. Nadie debería saber que estaba aquí. Había sido muy cuidadoso de no dejar rastros, de no mencionar su paradero a nadie de su vida anterior. Se acercó al mensajero lentamente, con las manos visibles pero listo para cualquier trampa. «Soy Luca Ortega. ¿Qué quieres?» El hombre era joven, tal vez 20 años, con el rostro curtido por el sol y una mirada nerviosa que saltaba constantemente hacia los guerreros apache que lo rodeaban a distancia prudente. «Señor, vengo de parte del capitán Herrera, comandante militar de Santa Clara. Dice que tiene asuntos urgentes que discutir con usted. No conozco a ningún capitán Herrera, y no tengo asuntos pendientes en Santa Clara». «Señor». El mensajero bajó la voz y se inclinó hacia él. «El capitán sabe dónde está usted, sabe con quién vive, y dice que si no viene voluntariamente, vendrá él a buscarlo». Las palabras cayeron sobre Luca como piedras, una amenaza apenas velada, pero una amenaza al fin. «¿Y qué es exactamente lo que quiere de mí?» «Eso no me lo dijo, señor. Solo me encargó entregarle esto». El joven sacó un sobre lacrado y se lo entregó. Luego, sin esperar respuesta, espoleó su caballo y se alejó al galope, como si el mismísimo diablo lo persiguiera. Luca regresó a su tienda con el sobre en las manos, sintiendo como si llevara una serpiente venenosa. Nasha lo estaba esperando, sentada en su lecho, con una mano protectora sobre el vientre. ¿Qué quería ese hombre? No lo sé todavía. Luca rompió el sello y desplegó la carta. Estaba escrita en una caligrafía elegante pero fría. «Señor Ortega, me han llegado informes de que usted ha estado viviendo entre los salvajes, adoptando sus costumbres y, según me han informado, engendrando descendencia con una de sus mujeres. Esto me presenta una oportunidad única. Un hombre que conoce íntimamente las costumbres, rutas y debilidades de los apaches puede ser de gran utilidad para los intereses de nuestra colonia. Le doy 3 días para presentarse voluntariamente en Santa Clara. Vendrá solo y sin armas. Si no cumple con esta solicitud, me veré obligado a tomar medidas que podrían resultar desafortunadas para sus nuevos compañeros. Atentamente, Capitán Eduardo Herrera». Luca leyó la carta 2 veces, y cada palabra le resultó más amenazante que la anterior. No era una invitación, era un chantaje apenas disimulado. Nasha, que había estado observando su rostro, se acercó
y le quitó suavemente la carta de las manos. Su español había mejorado mucho en los últimos años, y pudo entender el mensaje perfectamente. Cuando terminó de leer, sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. ¿Vas a ir? Luca la miró, viendo en su rostro el reflejo de su propio miedo. No lo sé. No sé qué quieres realmente de mí. Yo sí lo sé, dijo ella, con una voz más madura de lo que sus años sugerían. Quiere usarte contra nosotros. Quiere que traiciones a tu familia. Jamás haría eso. Lo sé, pero él no lo sabe, y mientras no lo sepa, nosotros estamos en peligro. Esa noche, Luca no durmió. Se quedó despierto observando el rostro pacífico de Nasha mientras ella dormía, una mano siempre sobre su vientre, protegiendo instintivamente a su hijo nonato. Pensó en huir. Podían irse lejos, muy lejos, a territorio donde ningún soldado español se atrevería a aventurarse, pero conocía a su pueblo adoptivo. Los apache no huían, luchaban, y si él los arrastraba a una guerra por su culpa, nunca se lo perdonaría. Pensó en enfrentar directamente al tal capitán Herrera, ir a Santa Clara, descubrir qué quería exactamente, y rechazar cualquier propuesta que implicara traicionar a los apache. Pero algo en el tono de la carta le decía que este hombre no era de los que aceptaban un no por respuesta. Cuando amaneció el segundo día, había tomado una decisión que le desgarraba el alma, pero que parecía la única opción viable. Encontró a Nasha preparando el desayuno junto al fuego comunal. Se acercó por detrás y la abrazó, respirando profundamente su aroma a hierbas y humo sagrado, tratando de grabarlo en su memoria. «Tengo que ir a Santa Clara», le susurró al oído. Ella se tensó en sus brazos, pero no se apartó. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, tal vez solo unos días. Tal vez. ¿Tal vez qué? Tal vez más. Nasha se volteó para mirarlo, y él vio en sus ojos una comprensión que no quería ver. «Tienes miedo de que no te dejen volver». «Tengo miedo de muchas cosas, pero sobre todo, tengo miedo de lo que pueda pasarles a ustedes si no voy». Ella puso sus manos en el rostro de él, obligándolo a mirarla directamente. «Luca, escúchame bien. Pase lo que pase, no importa lo que te digan o te amenacen con hacer, recuerda esto. Prefiero morir libre contigo que vivir esclava sin ti. No digas eso. Es la verdad. Y si algo me pasa, si algo nos pasa, no será culpa tuya. ¿Me entiendes? No será culpa tuya». Él la besó entonces, con toda la desesperación de un hombre que sabe que puede ser la última vez. Fue un beso que sabía a despedida, a promesas no cumplidas, a sueños que tal vez nunca se harían realidad. «Volveré antes de que nazca nuestro hijo», le prometió. «Te juro por mi vida que volveré. Te estaré esperando», respondió ella, aunque ambos sabían que las palabras sonaban más a esperanza que a certeza. Al día siguiente, Luca partió hacia Santa Clara. No llevaba armas, como había exigido la carta, pero sí llevaba una pequeña bolsa de hierbas medicinales que Nasha había preparado para él, y un amuleto apache que ella había tejido con sus propias manos. «Para que no olvides quién eres», le había dicho al dárselo. Mientras se alejaba de la aldea, se volteó una última vez para ver a Nasha parada en la entrada de su tienda, una mano en el vientre, la otra agitándose en despedida. El sol matutino creaba un halo dorado alrededor de su figura, y por un momento, Luca creyó estar viendo a un ángel. No sabía que sería la última imagen feliz que conservaría de ella durante los próximos 6 años. La colonia de Santa Clara era exactamente lo que Luca había esperado. Un conjunto de edificios toscos, calles polvorientas y una atmósfera de desconfianza que se podía cortar con cuchillo. Los colonos lo miraban con recelo mientras caminaba hacia el edificio que obviamente servía como cuartel militar, el único de piedra sólida en todo el lugar. 2 soldados lo interceptaron antes de que llegara a la puerta. ¿Luca Ortega? Sí. El capitán lo está esperando. Lo escoltaron a través de un pasillo estrecho hasta una oficina que olía a tabaco y sudor rancio. Detrás de un escritorio de madera burda,
Un hombre de unos 40 años revisaba documentos con la meticulosidad de un contador. No levantó la vista cuando Luca entró. El capitán Eduardo Herrera no era lo que Luca había imaginado. No era el bruto sanguinario y corpulento que su mente había conjurado. Era delgado, de estatura mediana, con cabello negro cuidadosamente peinado y un bigote recortado con precisión militar. Sus manos eran las de un hombre educado, no las de un soldado común. Pero sus ojos eran los de una serpiente. «Siéntese», ordenó sin levantar la mirada de los papeles. Luca permaneció de pie. «Prefiero estar parado». «Ahora sí». Herrera levantó la vista. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «Como guste. Después de todo es posible que esté parado durante mucho tiempo». «¿Qué quiere de mí, capitán?» «Directo al grano. Me gusta eso». Herrera se recostó en su silla y entrelazó los dedos. «He estado observando su situación durante algunos meses. Un español educado viviendo entre salvajes, adoptando sus costumbres, casándose con una de sus mujeres. Fascinante. Mi vida privada no es asunto suyo. Se equivoca. Cuando un ciudadano español se convierte en un experto en la cultura apache, eso se convierte en un recurso valioso para la corona. Y yo soy muy bueno aprovechando recursos valiosos». Luca sintió que se le erizaba el vello de la nuca. «¿Qué tipo de aprovechamiento tiene en mente?» Herrera se levantó y caminó hacia una ventana que daba a la plaza principal de la colonia. «Los apache han sido una espina en nuestro costado durante demasiado tiempo. Atacan nuestras caravanas, interfieren con nuestro comercio, se niegan a aceptar la autoridad legítima de España en estas tierras. Pero hasta ahora hemos luchado contra ellos a ciegas, sin entender realmente sus métodos, sus debilidades, sus movimientos. ¿Y usted cree que yo le daré esa información?» «No lo creo, lo sé». Herrera se volteó para mirarlo directamente. «Verá, señor Ortega, tengo algo que usted valora más que su propia vida, la seguridad de su nueva familia». El aire en la habitación se volvió denso, cargado de amenaza. «¿Qué está insinuando?» «No insinúo nada. Lo digo claramente. Usted va a trabajar para mí. Me va a proporcionar información detallada sobre las rutas que usan los apache, sus lugares de reunión, sus métodos de guerra, sus fuentes de suministros. Y a cambio, yo me aseguraré de que cierta aldea apache continúe existiendo en paz». «¿Y si me niego?» Herrera regresó a su escritorio y abrió una carpeta. Sacó varios papeles y los extendió frente a Luca. Eran mapas. Mapas detallados de la región apache, con la aldea de Nascha marcada claramente con una X roja. «Tengo 200 hombres bajo mi comando, señor Ortega. Hombres que han estado esperando una excusa para pacificar definitivamente a los salvajes de la región. Si usted se niega a cooperar, me veré obligado a concluir que esta aldea en particular representa una amenaza inmediata para la seguridad colonial». Luca sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Usted está hablando de asesinar a mujeres y niños inocentes. Yo estoy hablando de cumplir con mi deber como oficial de Su Majestad Católica. La pacificación de territorios hostiles a veces requiere medidas enérgicas. Son mi familia. Precisamente, por eso estoy seguro de que verá las cosas desde mi perspectiva». Herrera volvió a sentarse y tomó una pluma. «Tiene 30 segundos para decidir, señor Ortega. ¿Colabora voluntariamente o prefiere que resuelva el problema apache de una manera más directa?» Luca cerró los ojos. En su mente vio el rostro de Nasha, su vientre redondeado, su sonrisa confiada cuando le dijo que estaría esperándolo. Vio a los niños de la aldea corriendo entre las tiendas, a los ancianos contando historias junto al fuego, a los guerreros que lo habían aceptado como hermano. Todos ellos morirían si él decía que no. ¿Qué tipo de información quiere? La sonrisa de Herrera se ensanchó. Sabía que era un hombre razonable. Se levantó y caminó hacia la puerta. «Soldados, escolten al señor Ortega a sus nuevos aposentos.
y asegúrense de que comprenda las reglas de su estancia aquí. 2 soldados armados flanquearon a Luca inmediatamente. ¿Aposentos? ¿De qué está hablando? Oh, ¿no se lo mencioné? Herrera fingió sorpresa. Naturalmente no puedo permitir que vaya y venga libremente. Podría sentirse tentado a advertir a sus amigos apaches sobre nuestros planes. No, me temo que tendrá que quedarse aquí, en Santa Clara, como mi huésped permanente. Eso no era parte del trato. El trato, señor Ortega, es muy simple. Usted me da la información que necesito, cuando la necesito, y su familia apache continúa respirando. Cualquier intento de escape, cualquier información errónea, cualquier señal de traición por su parte, y mis hombres recibirán órdenes de atacar la aldea esa misma noche. ¿Cómo sabré que no los atacará de todas formas? Porque los necesito vivos para mantenerlo cooperativo. Son mi garantía de que usted seguirá siendo útil. Luca se dio cuenta de que había caído en una trampa perfectamente diseñada. Herrera había jugado cada carta con la precisión de un maestro del ajedrez, y él había caminado ciegamente hacia el jaque mate. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario. Podría ser meses, podrían ser años. Depende enteramente de qué tan valiosa resulte su información y qué tan rápido podamos resolver el problema apache de manera permanente. Los soldados lo condujeron a una habitación pequeña en la parte trasera del cuartel. Tenía una cama, una mesa, una silla y barras en la única ventana. No era técnicamente una celda, pero la diferencia era solo semántica. Las comidas se sirven 3 veces al día, le informó uno de los soldados. Tiene permitido caminar por el patio interior durante 1 hora cada tarde. Cualquier intento de comunicación con el exterior será considerado como traición y castigado en consecuencia. Cuando se quedó solo, Luca se sentó en la cama y puso su cabeza entre las manos. Había venido a Santa Clara esperando enfrentar una amenaza directa. En cambio, se había encontrado con algo mucho peor. Un enemigo que había convertido su amor en su propia cadena. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas a través de los barrotes de su ventana, pensó en Nasha esperándolo en casa, probablemente preparando la cena y hablándole al bebé sobre el día en que conocería a su padre. No tenía forma de hacerle saber que ese día podría no llegar nunca. En la aldea apache, Nasha contaba los días marcando pequeñas líneas en un trozo de corteza de abedul. Una línea por cada amanecer sin Luca, por cada atardecer vacío, por cada noche en que hablaba con su hijo nonato sobre el padre que tardaba en regresar. Al principio, había mantenido una confianza inquebrantable. Luca había prometido volver antes del nacimiento, y era un hombre de palabra. Seguramente los asuntos en Santa Clara eran más complicados de lo esperado, pero pronto estaría de vuelta. Después de la primera semana, comenzó a subir diariamente al peñasco, desde donde se podía ver el sendero que llevaba a la colonia. Se quedaba allí durante horas, una mano sombreando sus ojos del sol, escrutando cada nube de polvo en el horizonte, esperando ver la figura familiar de su esposo regresando a casa. ¿Sigues esperando al hombre blanco?, le preguntó a Illana, una de las mujeres mayores de la tribu, con esa mezcla de compasión y desaprobación que caracterizaba a quienes habían visto demasiadas promesas rotas. «Sigue siendo mi esposo», respondió Nacha, sin apartar la vista del horizonte. Los hombres blancos tienen esposas en muchos lugares. Para ellos, nosotras somos solo aventuras. Luca no es así. Todos los hombres son así cuando se ven obligados a elegir entre 2 mundos. Pero Nacha se negaba a creer esas palabras venenosas. Conocía el corazón de Luca. Había visto la sinceridad en sus ojos cuando le prometió que volvería. Había sentido la desesperación en su último beso, la forma en que sus manos temblaron cuando tocó su vientre por última vez. No, Luca no los había abandonado. Algo malo había pasado. Tenía que ser eso. Las semanas se convirtieron en meses. El vientre de Nasha crecía, y con él, una ansiedad que la carcomía por dentro. ¿Y si Luca estaba herido? ¿Y si había muerto en el camino? ¿Y si nunca sabría que tenía un hijo? Deberías olvidarlo, le aconsejó Chenoa, su amiga más cercana.
Concentrarte en el bebé que viene. Es lo único que importa ahora. No puedo olvidarlo. No puedo criar a nuestro hijo creyendo que su padre nos abandonó. ¿Y qué vas a decirle cuando pregunte por qué su padre nunca volvió? Nasha no tenía respuesta para eso. Cuando llegó el 9º mes, Nasha ya no subía al peñasco todos los días. El peso del embarazo la agotaba, pero más que eso, comenzaba a aceptar la terrible posibilidad de que tendría que dar a luz sola. Las mujeres de la tribu se turnaban para cuidarla, pero Nasha percibía en sus miradas una mezcla de lástima y disgusto apenas disimulado. En su cultura, una mujer abandonada por su esposo era vista con desconfianza. ¿Qué había hecho para ahuyentar a su hombre? ¿Qué tipo de defecto tenía que él había preferido huir antes que conocer a su hijo? «No les hagas caso», le decía Takoda, la partera más respetada de la tribu. «Las lenguas viperinas siempre encuentran veneno que escupir. Tú concéntrate en traer a tu hijo al mundo con salud». El parto comenzó una noche de luna nueva, como si el universo hubiera elegido la oscuridad para ese momento de dolor y esperanza entremezclados. Nasha trabajó durante horas, sudando, jadeando, mordiendo un trozo de cuero para no gritar, mientras las mujeres que la asistían susurraban oraciones y quemaban hierbas sagradas. Cuando finalmente escuchó el primer llanto de su hijo, Nasha lloró también, de alivio, de alegría y de una tristeza profunda porque Luca no estaba allí para compartir ese momento milagroso. «Es un niño», anunció Takoda, sosteniendo al bebé recién nacido. «Fuerte y sano». Nasha extendió los brazos temblorosos para recibir a su hijo. Cuando lo vio por primera vez, su corazón se partió y se recompuso al mismo tiempo. El bebé tenía los ojos de Luca. Esos ojos castanos que habían sido lo primero que ella había notado en el hombre moribundo que había salvado años atrás, pero tenía su cabello negro y sus rasgos apache. «Tahu», susurró, recordando el nombre que habían elegido juntos. «Te llamarás Tahu, como tu padre y yo decidimos». El bebé dejó de llorar cuando escuchó su voz, como si reconociera que ella era su ancla en este mundo nuevo y aterrador. Esa noche, mientras Tahu dormía en sus brazos, Nasha le habló por primera vez a su hijo sobre su padre. «Tu papá es un hombre bueno, mi pequeño guerrero. Es valiente y gentil, y sabe curar heridas del cuerpo y del alma. Se llama Luca, y aunque no está aquí ahora, sé que nos ama. Algo malo debe haber pasado para que no haya vuelto. Pero yo voy a esperarlo, y tú vas a conocerlo algún día. Te lo prometo». Los primeros meses de vida de Tahu fueron los más difíciles para Nasha. Sin un esposo que la ayudara a cazar y recolectar, dependía completamente de la caridad de la tribu. Y esa caridad venía con un precio: las miradas de juicio, los comentarios susurrados, la constante sensación de ser una carga. «No puedes seguir viviendo de fantasías», le dijo el jefe de la tribu una tarde, mientras Nasha amamantaba a Tahu bajo la sombra de un mezquite. «Han pasado casi 2 años desde que ese hombre se fue. Es hora de que aceptes la realidad». «¿Qué realidad?» «Que te usó y te abandonó. Que tu hijo crecerá sin padre. Que necesitas encontrar un nuevo esposo que pueda cuidar de ustedes dos». «No necesito otro esposo. Tengo uno. Tienes recuerdos. Y los recuerdos no ponen comida en la mesa, ni protegen a los niños de los peligros». El jefe se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Nal Nish ha expresado interés en casarse contigo. Es un buen guerrero, un buen proveedor. Podría adoptar al niño como propio». Nasha sintió náuseas al escuchar esas palabras. Naal Nish era un hombre decente, pero la idea de estar con cualquier otro hombre que no fuera Luca le resultaba repugnante. «Le agradezco la oferta, pero mi respuesta es no». «Nasha, sé razonable. ¿Qué futuro le espera a tu hijo como bastardo de un hombre blanco desaparecido? Los otros niños ya comenzaron a burlarse de él. ¿Quieres que crezca siendo el paria de la tribu?» Esas palabras golpearon a Nasha como flechas envenenadas porque sabía que había algo de verdad en ellas. Ya había notado cómo algunos niños mayores miraban a Tahu con curiosidad y desprecio.
como sus madres los alejaban cuando él se acercaba a jugar. Pero no podía. No podía traicionar la memoria de Luca, casándose con otro hombre. Esa noche, mientras acunaba a Tau para que durmiera, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Se mudarían a la periferia de la aldea, lejos de las miradas curiosas y los comentarios hirientes. Construiría una vida para ella y su hijo con sus propias manos, sin depender de la caridad de nadie. «Será difícil, mi pequeño», le susurró a Tau. «Pero seremos libres, y cuando tu padre regrese, nos encontrará aquí, esperándolo». Los años que siguieron fueron una prueba constante de la resistencia de Nasha. Aprendió a cazar pequeñas presas con trampas que ella misma fabricaba. Se convirtió en una experta recolectora de plantas comestibles y medicinales. Desarrolló habilidades de curandera que rivalizaban con las de las mujeres más experimentadas de la tribu. Pero lo más difícil no era la supervivencia física, era lidiar con las preguntas constantes de Tau mientras crecía. «Mamá, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?» «Sí tienes papá, mi amor, solo que está lejos. ¿Cuándo va a volver?» «Pronto, espero». «¿Por qué se fue?» «Tenía cosas importantes que hacer». «¿Más importantes que nosotros?» Esa pregunta siempre la destrozaba, porque ella misma se la había hecho 1000 veces en las noches solitarias. Cuando Tau cumplió 3 años, dejó de preguntar por su padre tan frecuentemente. Cuando cumplió 4, comenzó a rechazar las historias que Nasha le contaba sobre Luca. «Mi papá no existe», declaró una tarde con la certeza brutal de un niño que ha comenzado a entender el mundo. «Los otros niños dicen que me lo inventaste para no sentirte mal. Los otros niños no saben de lo que hablan. Entonces, ¿por qué nunca vuelve? ¿Por qué nunca trae regalos o cuenta historias como hacen los otros papás?» Nasha no tenía respuesta para eso. Cuando Tau cumplió 5 años, ya no mencionaba a su padre en absoluto. Había desarrollado una personalidad independiente y reservada, como si hubiera decidido que era mejor no necesitar a nadie. Y Nasha, aunque seguía subiendo al peñasco de vez en cuando para mirar hacia el horizonte, había comenzado a aceptar que tal vez Aiyana había tenido razón desde el principio. Tal vez Luca realmente los había abandonado. Tal vez su amor había sido solo una ilusión hermosa que se había desvanecido cuando se enfrentó a la realidad de la responsabilidad paterna. Pero incluso con esas dudas carcomiendo su corazón, no podía rendirse completamente. Porque si se rendía, si aceptaba que Luca los había abandonado deliberadamente, tendría que enfrentar el hecho de que había malgastado 6 años de su vida esperando a un fantasma. Y esa verdad era demasiado dolorosa para contemplarla. Los años habían transformado a Nasha de una joven esposa esperanzada en una mujer de temple inquebrantable. Su dolor se había convertido en sabiduría, sus lágrimas en medicina para otros corazones rotos. Se había ganado una reputación que trascendía las fronteras de su propia tribu. La curandera apache que podía sanar no solo cuerpos, sino almas despedazadas. Comerciantes, colonos e incluso soldados heridos buscaban sus servicios cuando los médicos convencionales fallaban. Ella los atendía a todos con la misma dedicación profesional, sin importar el color de su piel o sus afiliaciones políticas. El dolor, había aprendido, era un lenguaje universal. Tau, ahora de 6 años, se había convertido en su asistente más hábil. El niño tenía una intuición natural para las hierbas medicinales y una inteligencia que sorprendía a los adultos. Hablaba tanto español como apache con fluidez, leía las expresiones faciales mejor que muchos adultos y hacía preguntas que cortaban directo al corazón de las cosas. «Mamá, ¿por qué siempre lloras cuando curas a hombres con cabello como el mío?», le preguntó una tarde mientras preparaban ungüentos. «No lloro, Tau. Sí lloras. Tus manos tiemblan cuando ves hombres blancos heridos, y susurras nombres que no conozco». La percepción del niño era aterradoramente aguda. Era cierto que cada vez que Nasha curaba a un hombre de rasgos europeos, una parte de ella esperaba secretamente que fuera Luca. Cada voz con acento español la hacía estremecer. Cada par de ojos castaños la transportaba de vuelta a aquellos años de felicidad
que parecían haber ocurrido en otra vida. A veces el pasado duele, mi niño, pero el dolor nos enseña a ser más compasivos con el sufrimiento de otros. ¿Mi papá te causó dolor? Taú había dejado de preguntar por su padre hacía más de un año, lo que hacía esta pregunta aún más sorprendente. Nacha dejó de moler las hierbas y miró directamente a su hijo. Tu papá me dio la mayor alegría de mi vida. Tú. Pero su ausencia, sí, eso duele. ¿Crees que está muerto? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Taú la había formulado con la naturalidad con que preguntaría sobre el clima, pero Nasha sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No lo sé, hijo, pero algo me dice que si estuviera muerto, yo lo sabría aquí dentro. Se tocó el corazón. Las almas conectadas sienten cuando la otra se va para siempre. Entonces tal vez solo se perdió. Tal vez. O tal vez decidió que no quería ser papá. Esas palabras, dichas con la brutal honestidad de un niño, fueron como cuchillos. Porque Nacha había considerado esa posibilidad miles de veces en las noches solitarias. Tu padre quería ser papá, Tahu. Lo vi en sus ojos cuando supo que venías en camino. Vi cómo preparaba tu cuna con sus propias manos, cómo le hablaba a mi vientre todas las noches. Un hombre no hace eso si no quiere ser padre. Entonces, ¿por qué no volvió nunca? Esa es la pregunta que me he hecho todos los días durante 6 años. Fue durante una tarde sofocante de verano cuando llegaron los mensajeros desesperados. Una caravana comercial había sido atacada por bandidos a mediodía de distancia. Había heridos graves, algunos agonizando. Nasha, necesitamos tu ayuda urgentemente, le suplicó uno de los mensajeros. Hay hombres muriendo. Tú eres la única que puede salvarlos. Ella no dudó ni un segundo. Empacó sus medicinas, sus instrumentos, sus ungüentos curativos. Tahu, como siempre, quiso acompañarla. No, mi niño, esta vez no. Pero siempre me llevas, yo te ayudo. Esta vez podría ser peligroso. Los bandidos podrían volver. Tú dijiste que un curandero nunca abandona a quien sufre, sin importar el peligro. Nasha vaciló. Era cierto que le había enseñado eso, pero algo en su interior le gritaba que esta vez era diferente. Una premonición extraña, como si el destino estuviera a punto de mostrar sus cartas. Quédate con Chenoa. Por favor, necesito saber que estás seguro. Taú protestó, pero eventualmente accedió. Cuando Nasha llegó al lugar de la masacre, se encontró con una escena de horror. Cuerpos esparcidos por el suelo polvoriento, sangre seca bajo el sol implacable, gemidos de agonía que cortaban el aire como lamentaciones fantasmales. El olor a muerte y desesperación era asfixiante. 5 hombres aún respiraban, pero apenas. Comenzó inmediatamente con el más grave. Un comerciante de mediana edad con una herida profunda en el pecho que burbujeaba sangre con cada respiración laboriosa. Mientras preparaba las hierbas para detener la hemorragia, escuchó una voz débil, casi un suspiro. Agua. Por favor. Agua. Su sangre se congeló en las venas. Esa voz, ese tono, ese acento español mezclado con algo más suave, más familiar. Lentamente, como si temiera que el movimiento brusco pudiera romper un hechizo, giró la cabeza hacia el hombre que había hablado. Estaba boca abajo, el cabello grisáceo pegado de sangre seca, las ropas desgarradas y sucias. Pero cuando gimió otra vez. Nasha. ¿Estoy soñando? Nasha. El mundo se detuvo. El viento cesó. Los gemidos de los otros heridos se silenciaron. El sol pareció suspender su marcha por el cielo. Era Luca. Luca, herido, tal vez muriendo, delirando de fiebre y pérdida de sangre. Nasha se quedó paralizada, las manos suspendidas en el aire, temblando como hojas en la tormenta. 6 años de rabia, 6 años de abandono, 6 años de lágrimas tragadas. Todo se agolpó en su garganta como un grito que no podía salir. Una parte de ella quería simplemente no hacer nada. Dejar que el destino decidiera. Dejar que él muriera como ella había muerto por dentro todos estos años, día tras día.
esperanza tras esperanza destruida. Pero entonces él susurró algo que hizo que su corazón se desmoronara. Tau, mi hijo, perdón. Nunca pude conocerte. Perdón. Incluso moribundo, incluso delirando, pensaba en el hijo que nunca había visto crecer. El hijo que había aprendido a caminar, a hablar, a hacer preguntas sobre el padre que nunca regresaba. Nacha cerró los ojos, respiró profundamente e hizo lo que siempre había hecho. Eligió salvar una vida, sin importar el costo personal. Se arrodilló junto a él y comenzó a trabajar. Limpió heridas con manos que temblaban, pero nunca vacilaban. Cosió cortes con precisión nacida de años de práctica. Aplicó ungüentos y murmuró oraciones en apache, mientras sus lágrimas caían sobre las heridas de él, mezclando el agua salada con la medicina. Trabajó en él durante horas, luchando contra la muerte con cada habilidad que había adquirido durante estos años de soledad. Y mientras trabajaba, una parte de su mente se preguntaba por qué. ¿Por qué salvarlo? ¿Por qué no dejarlo partir como él los había dejado partir a ellos? Pero la respuesta estaba en sus manos sanadoras, en el juramento silencioso que había hecho años atrás, cuando decidió convertirse en curandera. Preservar la vida, sin importar quién la viviera. Cuando finalmente él abrió los ojos, esos ojos castaños que habían sido su primer amor y su mayor tormento, y la vio inclinada sobre él, susurró con voz quebrada: ¿Eres real? Desafortunadamente para mí, sí, respondió ella, sin poder ocultar el dolor en su voz. Nasha, puedo explicar. Puedes, pero no aquí, no ahora. Ella había salvado su vida, pero no sabía si podría salvar su propio corazón una vez más. Durante 3 días y 3 noches, Luca osciló entre la vida y la muerte, en la tienda que Nasha había improvisado como hospital de campaña. Ella lo cuidó con la dedicación profesional de una curandera experimentada, pero con la distancia emocional de alguien que ha aprendido a proteger su corazón de más dolor. Le daba caldos nutritivos sin mirarlo a los ojos. Cambiaba sus vendajes sin dirigirle la palabra. Monitoreaba su respiración y su fiebre con la eficiencia de quien ha salvado cientos de vidas, pero sin la ternura que una vez había reservado solo para él. Luca, entre momentos de consciencia, la observaba trabajar. Había cambiado. Ya no era la joven de 20 años que había salvado su vida tantos años atrás. Era una mujer madura, con líneas de preocupación alrededor de los ojos, manos callosas de trabajo duro, y una dureza en la expresión que nunca antes había poseído. Pero seguía siendo hermosa. Dios, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto jamás. ¿Dónde está?, murmuró durante un momento de lucidez. ¿Quién? Nuestro hijo, Tau. ¿Dónde está? Nasha dejó de mover las hierbas que estaba preparando. En la aldea, con Chenoa. ¿Está bien? ¿Está sano? Está perfecto, sin ti. Las palabras cortaron como navajas, pero Luca sabía que se las merecía. Nasha, Duerme. Necesitas recuperar fuerzas. ¿Para qué? ¿Para que puedas echarme una vez que esté bien? Ella finalmente lo miró directamente a los ojos. Para que puedas explicarme por qué mi hijo pasó 6 años preguntándome cuándo iba a volver su papá y por qué yo no tenía respuesta para él. En la mañana del 4.º día, cuando Luca ya podía sentarse sin marearse, llegó la conversación que ambos habían estado posponiendo. Nacha se sentó en el suelo frente a él, con las piernas cruzadas y las manos descansando en su regazo. Su postura era la de alguien preparado para un interrogatorio. «Habla», dijo simplemente. Y Luca habló. Le contó todo. La carta amenazante del capitán Herrera, la trampa perfecta que lo había convertido en prisionero, los 6 años de colaboración forzada, proporcionando información inofensiva pero suficiente para mantener satisfecho al capitán, los intentos de escape y las recapturas brutales, las noches pasadas en vela, contando las estrellas y preguntándose si ella y su hijo aún lo recordaban,
Le contó cómo había fingido cooperar mientras secretamente proporcionaba información errónea cuando podía salirse con la suya. Cómo había saboteado sutilmente varias operaciones contra tribus apache, siempre cuidándose de no ser demasiado obvio. Le contó sobre el día en que Herrera finalmente murió, de una fiebre repentina que los médicos no pudieron curar, y cómo el nuevo comandante, menos paranoico y más interesado en el comercio que en la guerra, le había permitido partir después de años de buen comportamiento. Estaba regresando a casa. Terminó con voz quebrada. Había conseguido unirme a una caravana comercial que pasaba cerca de nuestra región. Cuando los bandidos atacaron, pensé que iba a morir sin volver a verte nunca, sin conocer a nuestro hijo. Nacha había escuchado todo en silencio, su expresión no revelando nada de lo que pensaba o sentía. Cuando él terminó, ella permaneció callada durante largos minutos. El único sonido era el viento susurrando entre los arbustos y el gemido ocasional de los otros heridos que se recuperaban cerca. Finalmente, habló. ¿Sabes cuál es la parte más cruel de tu historia, Luca? ¿Cuál? Que es verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Habría sido más fácil para mí seguir odiándote. Habría sido más simple creer que nos abandonaste porque te cansaste de jugar a la familia con los salvajes. Eso habría sido doloroso, pero comprensible. Nasha. Pero tu historia significa que sufriste tanto como yo, que pensaste en nosotros tanto como nosotros pensamos en ti, que luchaste por volver tanto como yo luché por mantener viva la esperanza de tu regreso. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que desperdiciamos 6 años. 6 años que deberíamos haber pasado juntos, criando a nuestro hijo, construyendo recuerdos, siendo una familia. 6 años que nunca podremos recuperar. Luca intentó acercarse a ella, pero Nasha levantó una mano para detenerlo. No, todavía no. Puede que haya una explicación para tu ausencia, pero eso no borra el dolor que causó. No borra las noches que lloré abrazada a nuestro hijo, tratando de explicarle por qué su papá no venía a casa. No borra los años que él pasó, sintiéndose como un extraño en su propia tribu, porque era hijo de un hombre blanco que había desaparecido. ¿Cómo está? ¿Cómo es? La expresión de Nasha se suavizó ligeramente. Es brillante, demasiado brillante para su propio bien. Habla español mejor que algunos colonos, conoce las propiedades de 100 plantas medicinales diferentes y hace preguntas que dejan sin palabras a los adultos. Se parece a ti. Tiene tus ojos y tu terquedad. A pesar de todo, una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de su boca. ¿Me odia? No te conoce lo suficiente como para odiarte, pero tampoco te conoce lo suficiente como para amarte. ¿Y tú? ¿Me odias? Nasha lo miró durante un largo momento. Esa es la pregunta equivocada, Luca. La pregunta correcta es, ¿puedo volver a amarte? ¿Podemos reconstruir lo que se perdió? ¿Podemos ser una familia después de todo este tiempo? ¿Cuál es la respuesta? No lo sé, y no lo sabré hasta que conozcas a tu hijo y él te conozca a ti, hasta que veamos si todavía queda algo entre nosotros después de tanto dolor. Fue en ese momento cuando escucharon pasos acercándose. Nasha se tensó inmediatamente. ¿Esperabas a alguien? No, pero entonces una voz familiar gritó desde la distancia. «Mamá, Chenoa me dijo dónde estabas. Vine a ayudarte». Taú había desobedecido las órdenes y había venido al campamento de los heridos. Nasha miró a Luca con una expresión que mezclaba pánico y resignación. «Parece que vas a conocer a tu hijo antes de lo que pensábamos». El niño apareció corriendo entre los arbustos, con su bolsa de hierbas medicinales rebotando en su espalda y una expresión determinada en su rostro joven. Cuando vio a Luca sentado junto a su madre, se detuvo en seco. Durante un momento que pareció eterno, padre e hijo se observaron mutuamente. Luca vio sus propios ojos en el rostro del niño,
pero combinados con los rasgos hermosos de Nasha. Tau vio por primera vez al hombre sobre el cual había fantaseado y del cual había renegado en igual medida. Finalmente, con la directa honestidad que caracterizaba a los niños, Tau preguntó: ¿Tú eres mi papá? Luca tuvo que tragar saliva varias veces antes de poder responder. Sí, hijo, soy tu papá. ¿Por qué te fuiste? Porque a veces los adultos nos vemos obligados a hacer cosas que no queremos hacer para proteger a las personas que amamos. Tau consideró esta respuesta con la seriedad de un juez. ¿Me abandonaste? Jamás. Ni un solo día dejé de pensar en ti. Ni una sola noche dejé de preguntarme cómo estarías, qué estarías aprendiendo, si te parecerías a mí o a tu madre. Mamá dice que me parezco a ti en los ojos. Y ella tiene razón. Tau se acercó unos pasos, estudiando el rostro de su padre como quien descifra un mapa. ¿Vas a irte otra vez? Si tu madre me lo permite, me quedaré para siempre. Para siempre de verdad. Para siempre de verdad. El niño miró a su madre, luego de vuelta a su padre, y finalmente asintió con la cabeza. Está bien, pero si te vas otra vez, no voy a perdonarte. Es justo. Y así, en medio del desierto, junto a los heridos de una caravana atacada, una familia rota comenzó el lento y doloroso proceso de intentar reconstruirse. El regreso a la aldea fue tenso. Los miembros de la tribu miraron a Luca con una mezcla de curiosidad, desconfianza y mal disimulado resentimiento. Para ellos, era el hombre blanco que había abandonado a una de las suyas, dejándola criar sola a un hijo mestizo durante 6 años. Las explicaciones importaban poco. Los hechos hablaban más fuerte que las palabras. Algunos nunca te van a perdonar, le advirtió Nasha mientras caminaban hacia lo que una vez había sido su hogar común. Para ellos, eres el símbolo de todas las promesas rotas que los hombres blancos han hecho a nuestro pueblo. ¿Y para ti? ¿Qué soy para ti? Ella lo miró de reojo. Todavía lo estoy decidiendo. Nasha había construido una nueva vida en la periferia de la aldea. Su hogar era más pequeño que el que habían compartido, pero estaba lleno de los frutos de su trabajo independiente. Hierbas secándose de las vigas, herramientas de curación cuidadosamente organizadas, y las pertenencias modestas, pero dignas de una mujer que había aprendido a sobrevivir por sí misma. Tau observaba la interacción entre sus padres con la intensidad de alguien que intenta resolver un rompecabezas complejo. Por un lado, había pasado años fantaseando sobre el regreso de su padre. Por otro, había aprendido a vivir sin él, y la presencia de Luca alteraba el equilibrio cuidadosamente construido de su pequeña familia de 2. ¿Dónde vas a dormir?, le preguntó a Luca esa primera noche, con la directa practicidad de un niño. Luca miró a Nasha, quien estaba preparando la cena en silencio. Donde tu madre crea que es apropiado. Puedes usar la tienda de huéspedes, dijo ella sin levantar la vista de la olla. Al menos hasta que decidamos qué va a pasar. La tienda de huéspedes era poco más que un refugio básico que Nasha usaba para almacenar suministros médicos. Pero Luca la aceptó sin quejarse. Sabía que ganarse de nuevo un lugar en esta familia sería un proceso largo y doloroso. Los primeros días fueron increíblemente difíciles. Luca intentaba encontrar maneras de conectar con Tau, pero el niño oscilaba entre una curiosidad natural y una reserva defensiva. Había momentos de avance, cuando Luca le enseñaba a tallar madera o le contaba historias sobre las ciudades que había conocido, seguidos de retrocesos cuando Tau parecía recordar que este hombre era virtualmente un extraño. ¿Por qué mi papá habla raro?, le preguntó Tau a Nasha una noche. ¿Raro cómo? Como si estuviera triste todo el tiempo, incluso cuando sonríe. Nasha suspiró. El niño tenía razón. Luca cargaba el peso de 6 años de culpa y arrepentimiento en cada palabra, cada gesto, cada intento de conexión. Los adultos a veces llevan tristezas que los niños no pueden entender, le explicó. Tu papá perdió años importantes de tu vida, eso duele. ¿También a ti te duele?
Sí, mi pequeño, también a mí me duele. ¿Pero va a dejar de doler algún día? Esa era la pregunta del millón. Espero que sí. Las cosas comenzaron a cambiar gradualmente cuando Luca demostró que no era solo un padre ausente tratando de reclamar su lugar, sino alguien genuinamente interesado en contribuir a la vida que Nasha había construido. Se levantaba antes del amanecer para recolectar leña. Reparó el techo de la tienda principal sin que nadie se lo pidiera. Comenzó a ayudar con las tareas de curación, sus conocimientos de medicina europea complementando perfectamente las habilidades tradicionales de Nasha. «Tienes buenas manos para la curación», admitió ella una tarde, mientras trabajaban juntos preparando medicinas para un comerciante herido. «Aprendí de la mejor», respondió él, y por primera vez en semanas, ella no se tensó ante el cumplido. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Tau se enfermó. Fue una fiebre alta que apareció súbitamente durante la noche. El niño despertó temblando y delirando, su pequeño cuerpo ardiendo como un horno. Nasha inmediatamente comenzó a aplicar todos sus remedios tradicionales, pero la fiebre no cedía. Luca, que había estado durmiendo en la tienda de huéspedes, escuchó la conmoción y corrió a ayudar. «¿Qué le pasa?» «Fiebre alta. No responde a ninguno de mis tratamientos usuales». La voz de Nasha estaba cargada de pánico apenas controlado. Tau era su mundo entero, la razón por la cual había encontrado fuerzas para seguir adelante durante los años más oscuros. Luca examinó al niño con la minuciosidad de alguien que había visto muchas enfermedades durante sus años de cautiverio. «Creo que es malaria», dijo finalmente. «He visto casos similares en Santa Clara. Los remedios tradicionales apache no van a ser suficientes. ¿Qué necesitamos?» «Quinina, y la única forma de conseguirla es en una colonia española». Nasha lo miró con horror. «La colonia más cercana está a 2 días de viaje. Para cuando regresemos...» «No vamos a regresar. Yo voy a ir solo, y voy a volver en 1 día y medio si mato el caballo en el intento». «Luca, no puedes. Si te reconocen, si Herrera tenía aliados, me reconocerán. Pero no me importa. Mi hijo se está muriendo». Esas palabras, «mi hijo», fueron las primeras veces que Luca reclamó completamente su paternidad. Y Nasha, a pesar de todos sus miedos y resentimientos, supo en ese momento que podía confiar en él. «Ve», le dijo simplemente. Luca partió inmediatamente, montando el mejor caballo de la aldea. Mientras tanto, Nasha se quedó junto a la cama de Tau, aplicando compresas frías y susurrando oraciones apache, contando los minutos hasta el regreso de Luca. El niño deliraba, alternando entre español y apache, a veces pidiendo agua, a veces llorando por su padre. «¿Dónde está papá?», murmuró durante un momento de semiconciencia. «Fue a buscar medicina para curarte», respondió Nasha, acariciando su cabello empapado de sudor. «¿Va a volver?» «Sí, mi amor, va a volver». Y esta vez, por primera vez en 6 años, Nasha lo dijo con absoluta certeza. Luca regresó exactamente 36 horas después, con el caballo tambaleándose de agotamiento y una pequeña botella de quinina apretada contra su pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «¿Cómo está?» «Peor. La fiebre no baja». Sin perder tiempo, Luca preparó la dosis apropiada de quinina y se la administró a Tau. Luego se sentó junto a la cama del niño. Tomó su pequeña mano ardiente entre las suyas y comenzó a hablarle. «Escúchame, hijo. Sé que no me conoces bien todavía, sé que tienes razones para no confiar en mí, pero necesito que luches. Necesito que te quedes con nosotros. Tu madre te necesita. Yo te necesito. Tenemos años que recuperar, historias que compartir, aventuras que vivir juntos». Tau no respondió, pero su respiración se tranquilizó ligeramente. Durante las siguientes 12 horas, Luca no se movió de junto a la cama. Monitoreó la temperatura del niño, le dio agua cucharada por cucharada y siguió hablándole. Sobre su infancia en España, sobre los lugares que había visto, sobre los sueños que tenía para su futuro juntos.
Nasha observaba desde el otro lado de la cama, viendo a este hombre que había regresado de entre los muertos demostrar con acciones lo que las palabras no podían expresar, que su amor por este niño era real, profundo e inquebrantable. Cuando la fiebre finalmente cedió y Taú abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro preocupado de su padre inclinado sobre él. «¿Papá?» «Estoy aquí, hijo. ¿Te quedaste conmigo toda la noche?» «Me quedaré contigo todas las noches que me necesites». Tahu sonrió débilmente. «Incluso si a veces soy malo contigo porque estoy enojado de que te hayas ido tanto tiempo». Incluso entonces, especialmente entonces. El niño cerró los ojos, pero esta vez era el sueño reparador de la curación, no el delirio de la enfermedad. Esa noche, mientras Taú dormía pacíficamente, Nasha se acercó a Luca, quien seguía sentado junto a la cama. «Gracias», le susurró. «Es mi hijo. No tienes que agradecerme por cuidar a mi hijo. No solo por eso, por demostrarme que el hombre del que me enamoré todavía existe». Luca la miró y en sus ojos vio algo que no había visto desde su regreso: esperanza. ¿Significa eso qué? Significa que quiero intentarlo. Quiero intentar ser una familia otra vez. No será fácil. Habrá días malos, momentos en que el dolor del pasado se sienta más fuerte que la esperanza del futuro. Pero quiero intentarlo. Luca se levantó lentamente y caminó hacia ella. Esta vez, cuando extendió sus brazos, ella no se apartó. El abrazo fue tentativo al principio, cargado de 6 años de separación y dolor, pero gradualmente se profundizó, convirtiéndose en algo que reconocía el sufrimiento que ambos habían experimentado mientras afirmaba la posibilidad de un futuro juntos. «Te amo», susurró él contra su cabello. «Nunca dejé de amarte, ni un solo día». «Yo también te amo», respondió ella. Y eso fue lo que más me dolió, porque es más fácil odiar a alguien que ya no amas que explicar por qué sigues amando a alguien que te abandonó. «Nunca más», prometió él. «Nunca más nos van a separar». Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron sanadores. Luca se reintegró gradualmente no solo a su familia, sino a la vida de la aldea. Su experiencia con los colonos españoles lo convirtió en un valioso intermediario cuando surgían conflictos. Sus habilidades médicas complementaron las de Nasha, convirtiendo su hogar en un centro de curación respetado en toda la región. Taú floreció bajo la atención de ambos padres. El niño que había crecido reservado y defensivo se convirtió en un joven confiado que hablaba con orgullo de su padre y madre, sin importar lo que pensaran otros. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido si papá nunca se hubiera ido?, le preguntó una noche a Nasha, mientras observaban a Luca enseñarle a Taú a identificar constelaciones. «Todos los días», admitió ella. «Pero también me pregunto si apreciaríamos tanto lo que tenemos ahora si no hubiéramos perdido tanto en el camino. ¿Y crees que somos más fuertes ahora? Sé que lo somos. El dolor nos enseñó a valorar la felicidad, la separación nos enseñó a apreciar la unión, y la pérdida nos enseñó que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa». Una noche, un año después de su regreso, Luca encontró a Nasha sentada junto al río donde una vez se habían conocido como marido y mujer bajo las estrellas. «¿En qué piensas?», le preguntó, sentándose a su lado. «En el tiempo», respondió ella. «En cómo a veces nos roba lo que más queremos, pero otras veces nos devuelve lo que creíamos perdido para siempre. ¿Tienes arrepentimientos?». Ella consideró la pregunta cuidadosamente. «Me arrepiento del dolor. Me arrepiento de los años perdidos. Me arrepiento de las noches que Tahu lloró preguntando por ti. Pero no me arrepiento de haberte esperado. Y no me arrepiento de haberte salvado aquella tarde en el desierto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me salvaste cuando podrías haberme dejado morir? Porque reconocí algo en ti que otros no podían ver». «¿Qué?». «Un alma perdida buscando su hogar». Era la misma respuesta que le había dado años atrás,
cuando era una joven curandera salvando a un extraño moribundo. Pero ahora tenía un significado más profundo, más verdadero. ¿Y ahora? ¿Encontró su hogar esa alma perdida? Nacha se volteó para mirarlo, y en sus ojos él vio la respuesta antes de que ella hablara. Sí, dijo suavemente. Finalmente llegó a casa. Se acostaron sobre la hierba junto al río, mirando las mismas estrellas que habían sido testigos de su primer amor, su separación y ahora su reencuentro. Y mientras las constelaciones giraban lentamente sobre sus cabezas, Luca y Nasha hicieron nuevos planes, nuevos sueños, nuevas promesas. Esta vez, promesas que no tendrían que romper. Al día siguiente, un joven guerrero de una tribu visitante le preguntó a Tau, ¿conoces a tu padre? Y el niño, ahora de 7 años, con el orgullo brillando en sus ojos como estrellas, respondió, sí, es el hombre que prefirió ser prisionero antes que vernos morir. Es el hombre que regresó del infierno para salvarme cuando estuve enfermo. Es el hombre que me enseña que el amor verdadero nunca abandona, incluso cuando parece que todo está perdido. ¿Y qué más? Tau sonrió con la sabiduría de alguien que había vivido más en 7 años que muchos en toda una vida. Es mi papá, y ahora que está en casa, nunca más volveremos a estar incompletos. Años después, cuando Tau se convirtió en un hombre respetado, que servía de puente entre el mundo apache y el español, a menudo contaba la historia de sus padres a sus propios hijos. ¿Cuál es la moraleja, papá?, le preguntaban, y él siempre respondía lo mismo, que a veces el amor nos pide que hagamos sacrificios que otros no entenderán, que la fuerza no siempre se demuestra luchando, sino a veces soportando. Y que las mejores familias no son las que never enfrentan problemas, sino las que encuentran maneras de sanarse juntas después de que los problemas han pasado. La historia de Luca, Nacha y Tau se convirtió en leyenda entre los apache. Un recordatorio de que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier distancia, cualquier tiempo, cualquier dolor. Y que a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles.